Hola, Bueno, buenas ya tardes estoy. a todos nuestros amigos de Al Centro que se conectan en este momento a ver esta excelente entrevista que me siento muy honrada y muy contenta de hacer hoy con Aurelio Suárez, eh, a quien quiero hacerle unas preguntas y desde la Dirección de Reputación y Rendimiento Empresarial queremos hablar de este tema que ha sido pues motivo de estudios y de análisis, pero me interesó hacerle esta entrevista a Aurelio porque es una persona crítica, estudiosa, y como todos saben, él es ya conocido en el país por sus posiciones políticas, por sus análisis, por sus libros, por la academia. Entonces, pues nada, voy a hacer una mini presentación de Aurelio, quien es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ha escrito innumerables libros sobre economía, sobre Bogotá, es panelista de Blue Radio y es uno de los líderes de opinión, creo, hoy yo más importantes del país por sus posiciones y sobre todo por el estudio que hace de los temas. Entonces, Aurelio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Al Centro. Te cuento rápidamente, Al Centro es un think tank, un centro de pensamiento donde maduramos ideas, discutimos, hablamos y proponemos temas para el futuro. Entonces, muchas gracias por estar acá. Bueno, Carolina, muy buenas tardes para ti. Mil gracias por la gentil invitación. Un saludo a todo el equipo de Al Centro y, bueno, dispuesto a que tengamos un diálogo que sea fructífero, tanto para el equipo de ustedes como para los que frecuenten su tanque de pensamiento y les dé elementos para abordar el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Excelente, muchas gracias, Aurelio. Tal vez muchos se estarán preguntando por qué decidí entrevistar a Aurelio Suárez. Porque desde nuestra dirección y desde esta parte académica que hace al centro y también pues obviamente política y de pensamiento permanente, la dirección de reputación se especializa en analizar y saber cómo se comporta la reputación empresarial en el país. Y es generalmente intentamos como entre quienes estamos en este tema, ver las cosas positivas, ver cómo va de bien, ver cómo se miden las cosas, pero también es interesante tener como la otra cara de la moneda y como una mirada crítica que siempre, y con Aurelio, que tenemos unas discusiones interesantes en la vida, siempre es bueno saber qué está pensando como la otra cara y sobre todo pues, qué se puede mejorar y qué tipo de cosas se pueden hacer. Yo creo que la última crisis mundial y todo el avance rápido que trajo esta pandemia de las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen ahora que las relaciones entre empresas y sus stakeholders sean mucho más complejas. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en esto. Y por esto, pues la reputación corporativa es primordial ahora y el nuevo escenario pues produjo una serie de cambios en donde este tema de la reputación se vuelve mucho más importante. Sabemos la frase famosa de una reputación se construye en 20 años y se puede destruir en un minuto, y más ahora con las redes sociales, que cualquier tweet puede dañar una estrategia de años. Vamos a enfocarnos entonces en las empresas del sector minero energético, las cuales han hecho grandes esfuerzos para mejorar su reputación a partir de buenas prácticas, proyectos que beneficien a sus comunidades vecinas. Pero entonces, Aurelio, ¿por qué crees que en algunos sectores genera tanto rechazo esa actividad de los recursos naturales no renovables en el mundo, los cuales sabemos que se necesitan para el funcionamiento del mundo moderno? ¿Por qué hay ese rechazo en las empresas del sector minero energético, hacia las empresas del sector minero energético? Bueno, Carolina, en primer lugar, digamos que la explotación de recursos naturales no renovables es una explotación transitoria en el tiempo, no es perdurable. O sea, uno se va para Campos Rubiales, al oriente de Colombia, y esa explotación dura 3 décadas, 2 décadas y media, y una vez se acaba. O sea, es importante tener en cuenta, en primer lugar, ese elemento básico. La explotación de recursos naturales no renovables, minero-energéticos, es una explotación transitoria. Tiene una curva que es conocida en el mundo de la economía de estos recursos, la curva de Hewlett, que describe perfectamente lo que estoy diciendo. Arranca, llega a un punto máximo y vuelve y cae.
Entonces, cuando una actividad económica se está regida por estos elementos transitorios en el tiempo, ¿quiénes son los stakeholders, como usted lo ha dicho, las partes interesadas? Están buscando captar las rentas que transitoriamente se producen. Y eso no es solo en Colombia, es en todas partes del mundo. Digamos que, ¿quiénes son esos stakeholders principalmente? En primer lugar, los estados, los gobiernos. Por eso existe el concepto de government take o state take, es decir, qué parte de esos recursos naturales que son del subsuelo de los países les va a tocar a los gobiernos y a los estados. Una segunda parte, pues por supuesto que es la más importante, que es el retorno de capital que los inversionistas, tanto operadores como financieros, y esto cuenta mucho en el mundo contemporáneo, el sector financiero, piensan derivar de esa explotación y de esa inversión. Y hay un tercer elemento, que son las comunidades locales o nativas de los sitios donde están asentados los filones, los yacimientos, las fuentes de ganancia y de riqueza. O sea que de entrada en cualquier parte del mundo hay agentes interesados, partes interesadas, stakeholders, que quieren captar una renta que, vuelvo y te repito, es importante el concepto transitoria. Si fuera una renta permanente, pues otra sería la cosa. Pero en Colombia, y aquí viene un elemento adicional, el asunto es más complicado. Es más complicado por lo siguiente. Si uno coloca en el mapa de las zonas de conflicto de Colombia, lo coloca encima de las zonas principales o áreas mineras energéticas del país, va a encontrar casi una justaposición de georreferencia. Entonces, no hay un correcto. Entonces, aquí en Colombia, ese elemento que es general, aquí se vuelve todavía más grave, porque coincide con zonas de alta desigualdad, con temas de conflicto, con temas de violencia, con conflictos de tierras, con desplazamientos, con necesidades básicas insatisfechas, etc. Entonces, eso que es un problema que en general en el mundo, en Colombia es aún más grave. Permíteme terminar con esto, Carolina. En la audiencia que se hizo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cuando se discutió el Plan Colombia, allí el representante de la OXI, Occidental entonces, OXID, todo el mundo insistió en que lo que se trataba era de asegurar en unas zonas rurales con dificultades el suministro de esos recursos naturales. Entonces, el contexto que debemos tener es un contexto que, claro, está dentro de las leyes globales de lo que sucede en todas partes, como hemos dicho, pero adicionalmente, pero además con elementos propios de la conflictividad colombiana. De acuerdo, en eso está clarísimo y es un punto muy interesante el que tocas de lo transitorio, de la transitoriedad de estas empresas. Ahora, teniendo en cuenta, y ya que pusiste el tema del mapa del cruce, cuando hablamos de reputación, aquí en Bogotá, en Cali, Medellín, en las grandes ciudades, se puede tener una percepción y una reputación positiva. ¿Por qué? Porque las empresas son responsables, pagan impuestos, hacen su trabajo de responsabilidad social. Y en las comunidades, pensemos en, no sé, los municipios alrededor de Santurbán o en Putumayo o en La Guajira, hay otra. ¿Se podría hablar de dos reputaciones, una local y otra nacional? Sí, yo creo que eso es cierto, pero incluso en términos académicos, tampoco es que le vaya muy bien a las empresas mineroenergéticas en el país. Yo hice este ejercicio, Carolina, que no sé si nos sirva. No sé si me estás viendo lo que estoy haciendo. Lo estamos viendo. Todo esto que tengo acá son libros de centros académicos, incluso de PhDs. Entonces podría leer el historial de todos los autores de estos libros y agrégale uno que otro mío y van a encontrar de que la posición frente a lo que alguien llama la esfera social de la explotación de recursos naturales no renovables, en este caso minero-energéticos en Colombia, no es buena en términos de academia. He encontrado para esta entrevista, hice una revisión de toda esa literatura y he encontrado un acopio muy amplio. De verdad, me sorprendió
porque en mi biblioteca a mí me regalan mucha cosa y yo pues voy guardando y me sorprendió encontrar este cerro de libros que les he mostrado para decir, hay una posición muy crítica de la academia. Usted va a encontrar aquí profesores de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional, analistas especializados en el tema, geólogos, etcétera, gente, ambientalistas, por supuesto, líderes sociales, etcétera, con posiciones supremamente críticas. Por una cosa que yo quiero señalar, que concateno con la primera pregunta, es que dadas las particularidades específicas de esos territorios que tú algunos mencionabas, ¿sí? Dada la característica de esos territorios, casi que la responsabilidad social tradicional, el RSE tradicional y otro tipo de cosas no son suficientes en Colombia. O sea, aquí se requiere un esfuerzo superior al esfuerzo, digamos, del estándar internacional para satisfacer necesidades, llenar deudas históricas, copar conflictos estructurales en las zonas de explotación. Y en ese sentido, yo pienso que la deuda ha sido bastante grande. Pero ahí te pregunto, si es eso, porque tienen que dar más, las empresas tienen que dar más en una situación como Colombia, por su geografía, por su historia, por la violencia, por los recursos naturales que tiene. Entonces, el tema es, pero también desde el punto de vista de las empresas, siempre hay una premisa en la que dice, no podemos suplantar al Estado. O sea, el Estado es el responsable de proveer y de tener esto, y si aquí no está, entonces no podemos jugar a que nosotros nos volvemos papá Estado, y eso es una realidad en esos territorios. Entonces, frente a eso, ¿cómo se haría cuando tú dices la RCE, la responsabilidad social empresarial, no es suficiente para no pasarse a volverse un Estado que no debe suplir? Sin duda, Carolina, yo creo algo. Yo creo que las regalías son insuficientes en Colombia. Yo pienso que la reforma que se hizo al régimen de regalías en el país, en la ley 756 del año 2002, terminando el gobierno de Andrés Pastrana, hizo una modificación que le quita recursos al Estado de manera muy grande. Más o menos antes de esa ley, en Colombia para explotar petróleo era obligatorio los contratos de asociación con Ecopetrol y repartir las utilidades con Ecopetrol. Y más o menos en esa época el government take era del 80%, algo más del 80%. Hoy estamos hablando de government take del orden, para ser generosos, del orden del 50%, pero algunos, como el profesor Oscar Vanegas, calcula el government take en petróleo en el 40%. Y en minería, yo acabo de hacer una cuenta para el libro que estoy escribiendo sobre la economía colombiana en los últimos 3 años y puedo asegurarte que no pasa del 20%. Entonces, cuando estaba escribiendo el libro, me acordé del alcalde de Bucaramanga, el doctor Cárdenas, que se ha opuesto a lo de la minería en Santurbán. Y le preguntaron, ¿y por qué se opone? Y dijo, porque es que realmente a nosotros no nos queda nada. Claro, es que la minería de oro paga una regalía del 4%. Yo sugeriría, por ejemplo, que es algo para el debate y a nivel empresarial y ustedes que están en el tema reputacional, que debería haber una especie de regalía voluntaria, de regalía país, digamos así, que pudiera ayudar a compensar estas falencias. Porque, mira, Carolina, uno de los libros más recientes sobre el tema minero, energético y el tema social, lo sacaron un grupo de profesores de la Universidad Nacional, de la Facultad de Sociología, del Departamento de Ciencias Humanas. Ellos cogieron una serie de municipios de Colombia. ¿Cómo se llama? El libro se llama Geopolítica del Despojo, Minería y Violencia en Colombia, de Nuya Janet Ruiz y Mercedes Castillo de Herrera, Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Humanas. Precisamente lo adquirí esta semana para previendo pues todo lo que teníamos que conversar hoy. Y entonces quería comentarte lo siguiente. Ellos hacen una serie de análisis sobre municipios que tengan impacto de minería. En realidad dividieron el país en 12 regiones y eso acopia más o menos 186 municipios. De esos 186 municipios distribuidos en 12 regiones geográficamente, afectados o impactados por minería, 167
que además tienen un nivel alto de desplazamiento, tienen porcentajes de necesidades básicas insatisfechas, porcentajes de mortalidad infantil y porcentajes relacionados con pobreza extrema por encima del promedio nacional. Y no estoy hablando de cualquier municipio. Voy a mencionarte unos cuantos que son, digamos, municipios mineros, no digamos de esta segunda generación del siglo XXI, no, que son mineros históricamente. Por ejemplo, estoy hablando de Segovia, del Bagre, de Remedios y de Buriticá en Antioquia. Precisamente ayer o antier leí que la compañía china que compró a Continental Gold acaba de instalarse en ellos la mina de oro más moderna en Buriticá. Bueno, en ese municipio, por ejemplo, te cuento que la pobreza extrema, Carolina, te cuento, es del 57%. En pues Buriticá. Bien, sí, estoy hablando de Puerto Libertador y Montelíbano, o sea, del níquel, de Córdoba, de BHP Billington, de Cerro Matoso, de hace rato. Estoy hablando de Ataco en el Tolima, que es de una minería más tradicional, pero que ha tenido dragas, por ejemplo, de Mineros S.A. ahí. Estoy hablando de municipios como Santa Rosa del Sur y Simití, Anglo Golachanti, Oro en el sur de Bolívar. Estoy hablando de municipios como Novita en Chocó, Condoto en el Chocó. Estoy hablando de municipios como también Riohacha, donde, digamos, yo recojo todo lo que es Guajira con todos sus efectos sobre las comunidades Guayú, el sur, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno coge estos datos, dice de 186 municipios impactados y con desplazamiento en minería, de esos 186, la cuenta que hice son 167 con estándares por encima en necesidades básicas insatisfechas, en pobreza extrema y en mortalidad infantil por encima de la media nacional. Entonces uno se pregunta, ¿qué está haciendo la minería en Colombia? ¿Qué está haciendo la minería en Colombia y qué hacen los gobiernos locales en esos municipios? Porque ahí tal vez para controvertir, claro, igual como siempre hemos tenido nuestras discusiones, también son municipios que tienen un alcalde, que tienen unos secretarios, que está el gobierno nacional y que además tienen una triste componente también de corrupción. Entonces, claro, ¿por qué se tiende a decir, ok, es una empresa que está ahí, pero ¿dónde están los? O sea, allá votan, allá hay una democracia, obviamente en algunos puntos hay conflicto armado antes del proceso de paz, pero entonces ¿por qué se tiende como a culpar o a responsabilizar completamente a una empresa cuando es un territorio nacional que tiene un permiso y que hay un Estado que debería responder? Claro, tú tienes toda la razón. Entonces, además, fuera de, vamos a utilizar el famoso dicho de tras de cotudo paperas, fuera de que estamos hablando de esta problemática, entonces lo que se hace en esos municipios es que se organizan unas pandillas políticas a robarse lo poquito que queda o lo mucho que queda, y eso ya podríamos discutir si es mucho o es poquito, pero fuera de eso hay una corrupción política evidente. Yo tenía pues pensado mirar cómo uno puede coger, digamos, en una base de datos de la Procuraduría, puede ser un trabajo interesante, y mirar en estos 186 municipios cuántos alcaldes destituidos, investigados, y le aseguro que ni hablemos de lo que pasa, con los solos planes de alimentación escolar tenemos. Ahora, no estamos hablando ni siquiera de casos de nutrición, etcétera. Y hay un tema que yo quisiera complementar frente a lo que estás diciendo. Y hay un punto que me he encontrado que resulta ser, más allá de lo social, que ha resultado ser un punto realmente culminante en esta discusión, que es el tema del agua. El tema del agua. Cuando uno encuentra resistencias, y podríamos hablar en extenso sobre los problemas de empleo o sobre la interacción de los mineros tradicionales o artesanales que hay ahí alrededor de los grandes yacimientos, o podríamos estar hablando de los temas de salud, por supuesto que también los hay, y son todos problemas muy graves, pero me he encontrado con que la contradicción social frente al tema del agua se vuelve casi que una contradicción antagónica. En el año 2018, Carolina, había en 125 municipios 135 iniciativas en contra
de la locomotora minero-energética en Colombia. Y si uno empieza a mirar los argumentos, me los he leído desde la desviación del río Ranchería en La Guajira, hasta la oposición en el páramo de Almorzadero, en regiones recónditas de Colombia. El tema del agua se vuelve un tema recurrente de confrontación entre las comunidades y el sector minero energético. Y esas iniciativas, bueno, porque entonces ahí hago un link con los libros que nos estás mostrando que consultaste para esta entrevista. ¿Cuál sería como si se puede reunir en uno solo o en tres, las razones por las cuales tienen esta reputación, esta percepción negativa del sector minero energético? Son razones filosóficas, ambientales, económicas, culturales. O sea, ¿qué puedes resumir que sea? ¿Por qué esta mala percepción y esta mala imagen? Y que se comprueba con esto que nos estás contando de las 135 iniciativas en contra de la locomotora minero-energética. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que hay de base detrás de todo esto? Si yo pudiera resumir en tres razones, como me lo pides, sí. Yo diría, la primera, expectativas insatisfechas. Es la primera que yo quiero mencionar. Expectativas insatisfechas. Leía, por ejemplo, yo historias ya te quiero contar que la resistencia, como se llama, así se ha llamado prácticamente como ese movimiento se llama de resistencia. La resistencia ya ni siquiera es contra la explotación, es contra la sísmica. Entonces, por ejemplo, leía que quizá en la provincia de Sugamuxi, no recuerdo exactamente en qué municipios, la gente se levantó cuando vio llegar a la sísmica. Llegaron algunos acuerdos, pero comenzó la sísmica y tembló en el municipio y ahí fue Troya. Consulta popular y adiós. ¿Sí? Entonces, o sea, lo primero ¿creyeron que el temblor había sido a raíz de la sísmica? No, es muy probable que de pronto haya sido. Hay zonas del mundo, por ejemplo, en Oklahoma, con el fracking, sí, claro, he leído que ha aumentado la sísmica. Pero bueno, el hecho es que hay unas expectativas que no resultan ser en medio de tanta falencia y de tanta carencia. Entonces, por supuesto que eso produce una reacción de rechazo. Yo creo que es la primera. Okay. La segunda, hay una segunda cosa que es importante entre esas expectativas, el tema empleo. Cuando llega una minera a una región, dice, vamos a dar empleo. Y la gente piensa que va a haber un gran desarrollo de empleo. Y resulta que no, porque hoy la minería de la que estamos hablando, el petróleo del que estamos hablando, son minería a gran escala, gran minería, intensivas en equipo. Intensivas en equipo. Entonces, a lo sumo el trabajo que la gente consigue, que son campesinos, agricultores, y que van a cambiar su tejido social, su tejido laboral, etcétera, por uno nuevo, pues a lo sumo lo que logran encontrar es un puesto con una paleta que dice pare o siga, por donde salen las volquetas que van llevando el material, que van evacuando. Entonces, esas expectativas de empleo no se están satisfaciendo, fundamentalmente porque es una minería de tipo gran minería, de gran capital financiero, es muy intensiva en equipo. Y el empleo lo es todo. El empleo lo estamos viendo en la pandemia, el empleo lo es todo. Y en tercer lugar, el tema ambiental, el tema del agua. Yo diría que lo del agua, no sé si encuentra aquí el dato rápidamente, sí, creo que sí, pero mire que, por ejemplo, en el caso de la minería de oro, el consumo por tonelada de agua, por tonelada de metros cúbicos de agua, es enorme, es enorme. En el carbón, pues también, por supuesto, y en el níquel, pero en el oro es altísimo. Entonces, se genera una disputa que es muy grave, porque si no hay empleo suficiente, si se va a enredar el agua, y si además la gente lo que recibe es unos aguinaldos el 24 de diciembre y unos dulces para los niños el 31 de octubre, pues, y unas regalías que se las roban o que no las aplican correctamente, pues entonces, ¿cómo puede ser el balance que al final de cuentas
Ahora, hay municipios incluso donde cuando se anuncian adjudicaciones de concesiones, etcétera, ya la gente se organiza y comienza incluso sin aparecer la compañía. O sea que hay una especie de ola nacional yo la resumiría con la siguiente frase que ya es casi de cajón también. El sector minero energético en Colombia ha perdido la licencia social. Y yo creo que estos elementos que estamos dando acá, ojalá les sirvan para replantearse, porque yo creo que lo máximo que la gente puede ver es que siga igual. Yo creo que tiene que haber un cambio. Yo creo que el sector no puede estar diciendo, vamos bien. Y le cuento, Carolina, y tú lo sabes, yo no soy de los que diga que hay que cambiar el petróleo por los aguacates, ¿no? Yo no estoy ahí en ese club, ¿sí? Ni estoy en el club de que Colombia tiene que dejar sus minas enterradas porque no sé qué, por la Pachamama. No, yo no creo eso. Yo sí creo que se requieren los recursos naturales. Yo creo que el país puede explotar sus recursos naturales. Y yo diría lo que han venido diciendo algunas personas. La minería y el petróleo sí, pero así no es. Es distinto, creo pero yo. no. Claro, No, ahí tengo que intervenir en algo que dijiste porque es esa percepción que me llama la atención y desde el punto de vista reputacional, todavía la gente cree que es dar unos dulces el 31 de diciembre y ayudar a los niños, pero eso ha cambiado mucho. O sea, los proyectos que se han logrado desarrollar, pero tal vez tú no los conoces porque no los, porque no los comunican o porque no salen a la luz, no sé, pero esa percepción de decir, ya, tenemos un montón de niños, démosle a la escuela eso ha cambiado bastante en las empresas y en un país como Colombia que ha hecho, me parece que ha hecho como exigirle a la industria, oiga, tiene que dar más, lo mismo que tú decías al principio, tiene que dar más, tiene que dar más. Sí se ha cambiado desde el punto de vista de responsabilidad social. Hay proyectos de los PVCs, que son los proyectos se me fue, bueno, sociales, y va más allá, pero entonces también ahí entro con este comentario y si me quieres decir algo, es también ya como sin límite, o sea, ya es financiamos proyectos, damos ayudas, planeamos a futuro, pero entonces en algún momento, lo que tú dices, es un sector que en algún momento se va a tener que ir y entonces, ¿qué va a pasar cuando se vaya si logramos hacer unos proyectos tan largos que sí se han cambiado y va más allá de dar regalos? Porque pues ese ya es una estrategia que era más antigua ahora, pero ¿hasta cuándo una comunidad tiene que decir, bueno, aquí viene la petrolera y me tiene que dar empleo, me tiene que pavimentar la calle, me tiene que dar salud, me tiene que construir el parque? ¿Hasta cuándo? ¿O no tiene límite? Yo diría una cosa, mira, vamos a poner un ejemplo concreto, que yo diría que para mí es paradigmático, que es el caso de la Colosa en Cajamarca, en Tolima. Yo creo que ese es un caso por la mina, por todo lo que tiene, por el impacto que eso tiene. Y Cajamarca, no sé si sabes, es una de las despensas de Bogotá. De Cajamarca sale la racacha, por ejemplo, salen una serie de verduras y de frutas que vienen directamente a Corabastos. El impacto de la mina La Colosa en ese municipio de clara vocación agrícola va a ser enorme. Estamos hablando pues de que cuando Cutifani era el presidente de Anglo Gold Ashanti, dijo en la bolsa de Toronto que La Colosa daba para generar una sola compañía. Es una generadora de compañía, o sea, no es ni siquiera, no la ven ellos como una compañía, como una mina más de la compañía, sino una mina generadora de compañía, dijo Cutifani, que entonces era el presidente de Anglo Gold Ashanti. Entonces, eso va a cambiar totalmente la vida y la vocación de ese municipio. Un estudio que leí de Mayorga, de Planeación Nacional, me muestra que la sustitución de empleo agrícola por empleo minero, es decir, que el campesino que está allá en la vereda se vuelva un trabajador de la mina, es el 1%. El 1%. Entonces yo creo que lo que las mineras tienen que hacer es absorber lo que puedan absorber buenamente, pero van a tener que crear al lado industrias y actividades, así sea complementarias, pero que le empiecen a dar una sostenibilidad en una nueva vida a la gente. No es para entretenerla ni mientras tanto. Bueno, señor, usted ya no va a ser campesino agricultor, su familia ya no es agricultora, entonces yo lo que voy a hacer es lo que voy a hacer ahora es crear unos talleres de orfebrería
para que de aquí en adelante esto se vuelva un municipio de orfebres y tenga un futuro a 100 años. Porque yo creo que hay que pensar así. Si la gente no ve de qué agarrarse cambiando su ocupación, yo tengo muchas dudas de que eso pueda salir adelante. Por ejemplo, leí que la renovación de un contrato, no me acuerdo bien, discúlpame si me falla la memoria, no me acuerdo si fue la prórroga de Cerro Matoso o de Drummond, no me acuerdo cuál de las dos, se decidió que lo que iban a hacer era dar 200 becas universitarias, de 10 becas por año durante 20 años. Y creo que fue en Drummond, ¿sí? Y que iban a aumentar un poquito las regalías como a $1.000.000 y pico anual. Eso no lo ve la gente, ¿no? Bueno, sí, mandaron a mi hijo a la universidad y yo creo que hay que trabajar mucho con la gente, hablar con la gente. Yo estuve en un taller, te cuento esto, estuve en un taller, yo lo cuento en el libro mío de minería, estuve en un taller en Amaime cuando se estaba discutiendo el tema de la colosa. Ese es un corregimiento ahí arriba de Cajamarca. Y la mitad con líderes comunales. Y la mitad era contra la mina y la otra mitad con la mina. Y entonces los a favor de la mina decían, es que va a haber empleo, va a haber regalías. Y los otros decían, nos van a acabar el agua y nos van a acabar lo poco que hemos construido durante toda una vida. Bueno, eso se tiene que resolver. Eso se tiene que resolver. Yo creo que en la contabilidad minera en Colombia hay que poner un componente fuera del componente del PIG, de la tasa interna de retorno, del costo-beneficio, hay que sumarle un componente ambiental y una externalidad social. Si ese factor no entra a sumar en la ecuación, yo veo que con dificultad la minería, por más de que trate de hacerlo, vaya a recuperar la reputación que ojalá pues la tuviera. Nadie está aquí porque todo el mundo tenga mala reputación, no, pero ojalá la tuviera, pero creo que tiene que pensar en proyectos de largo plazo, que la gente haga el raciocinio que tú hiciste. Bueno, el día que se vaya la minera, que se vaya, que yo aquí me quedo, que tengo cómo vivir y cómo hacer un futuro para mí, para mis familias. Claro, claro, ahí no es, o sea, conozco de empresas petroleras que hacen trabajos con mujeres de pimienta, o sea, de siembra, o sea, de otras cosas que no tienen nada que ver ni con el sector ni nada, o sea, como talleres de sostenibilidad y de producción a futuro. Y también, tal vez ahí en esta, como para ir cerrando la entrevista que la teníamos planeada para media hora, pero está interesantísima. Esto, si no sé cuál empresa, si fue Drummond o no sé cuál sea, pero por ejemplo, siento como que las cosas que se ofrecerían a una comunidad, tal vez si les dijeran, ok, tiene este proyecto para que usted trabaje, pero entonces, ¿por qué no me ayuda si mis hijos, si el futuro de mis hijos es a largo plazo? Y entonces, ok, como malo porque sí y malo porque no, o sea, como que todo es malo, teniendo, porque esa imagen de verdad, tú lo has dicho muy bien, tema ambiental y externalidad social. En eso, digamos, estamos todos de acuerdo, pero ¿qué falta para que realmente lo que se haga se reciba? Porque también hay que ser, esto es de parte y parte, esto no es solamente pues eso, la minera mala y la comunidad buena, no, o sea, esto es de parte y parte. ¿Qué hace falta para que sí se pueda recibir de buena forma y de tal forma mejorar la reputación de estas empresas? Yo creo que hay problemas que son salvables y hay situaciones que son insalvables. Mira, por ejemplo, voy a poner de los dos casos como para que nos sirva de contraste. Yo creo que el tema de Santurbán con Santander y Norte de Santander, a mí me parece que es un tema insalvable. Es decir, ahí no hay arreglo. Yo prácticamente veo que esa contradicción es antagónica. ¿Por qué? No veo, porque el tema del agua es un tema demasiado fundamental. Porque está fundamentado en el agua y en el páramo, o sea, porque sí, está... yo creo que es un tema realmente muy sensible, supremamente sensible. De hecho, fíjate que esa mina ha tenido 3 dueños. Estuvo Great Star Resources, también estuvo el señor Eike Batista, y ahora están los señores de Dubái, de Emiratos Árabes Unidos, del Fondo Abu Dhabi, ¿sí? Que entre otras cosas he estado leyendo algunos artículos que me han suministrado algunas personas de alto nivel de conocimiento en el tema, donde se habla como en ese país, en Emiratos Árabes Unidos, están los principales centros de lavado de activos a través de oro, ¿no? Entonces yo creo que el tema de Santurbán es un tema prácticamente insalvable, pienso yo. No estoy haciendo una predicción, pero es el análisis y lo que conozco, lo que me dice a mí esa señal.
Pero uno sí puede pensar que, por ejemplo, haya situaciones como en el caso del carbón. Otro tema insalvable, Drummond. El tema de Drummond y violencia paramilitar le puso una mácula muy grande. Usted sabe que ese es un tema que sigue pendiente. ¿Ya? Y eso, pues realmente los indicios no son muy favorables para la empresa. Pero salvable. Por ejemplo, explotación de carbón, donde usted pueda con esos recursos desarrollar pequeñas industrias que sean paralelas a la industria del carbón. Yo soy muy amigo de las industrias de valores agregados. Usted puede no pagar en plata, puede pagar en recurso primo para agregar valores, para decir, mire, aquí con este carbón logramos alimentar determinadas industrias que hoy ayudan al desarrollo de La Guajira. No es posible, ¿cómo es posible que en La Guajira el 50% del Producto Interno Bruto sea carbón y el empleo carbonífero, llamémoslo así, es el 2,5% de todo el empleo? Entonces, ahí hay un desbalance. El Cesar, nadie lo cree, es el tercer departamento o segundo departamento más exportador de Colombia. Y sin embargo, uno ve que en el Cesar el PIB crece por debajo del PIB nacional. Después de Bogotá y Antioquia, Cesar pelea como el tercero más exportador de Colombia. Eso no lo sabía. No lo sabía, no tenía ni idea que era el Cesar. Es más exportador incluso que La Guajira, el Cesar. Y sin embargo, el PIB crece al 2 y las exportaciones al 8. ¿Por qué no se monta una industrias con empleo intensivo que vayan exportando también paralelo con el carbón? Es que van a tener que darse perdóname, utilizar un término un poquito común, van a tener que darse una pela si quieren asentarse realmente. Pero la forma como empezaron tiene que corregirse y eso tiene un costo, realmente tiene un costo. La industria tiene que ser consciente de que tiene que asumir unos costos, que su PIG y que su TIR, su tasa interna de retorno, que en muchos casos es del 20% en dólares, pues bueno, que sea el 17%, porque les va a tocar escoger o entre el 17 o muy poco. Es lo que yo estoy viendo en el panorama, si se quiere realmente que Colombia diga, la minería la vemos bien, nos ayuda, es buena, desarrolla agricultura, desarrolla industria, va paralela, va en un desarrollo, permítame la palabra decirlo, Carolina, en un desarrollo armónico con el resto de sectores. No es un sector así y los demás sectores hundiéndose porque económicamente no le veo posibilidad. Pero aquí voy a leer específicamente unas cifras dadas por el presidente del Cerrejón este año, 2020. Sí. Y dice que el Cerrejón representa más del 45% del PIB de La Guajira. Emplea de forma directa y a través de empresas contratistas a más de 10,000 personas, 60% de ellos provenientes de este departamento. Por otro lado, también pagó al gobierno 1.7 billones de pesos entre impuestos y regalías, representando el 23% de las regalías de todo el sector minero. Y en su historia, lo que ya estábamos hablando, ha dado educación a 17,000 jóvenes, principalmente guajiros, becas, auxilios, patrocinios. Digamos, las empresas se dan la pela en esto. Estos son números reales y tú que conoces tanto de números. Son números ciertos. Sí. Todo esto es una reputación negativa y con todo esto no hay armonía, que es lo que debería haber entre los dos mundos, porque es una realidad que vivimos hoy en el siglo XXI con pandemia, 2021, o sea, porque en este momento todavía se necesita gasolina, esto para, o sea, todos los materiales que se usan, pues todavía los estamos usando, no hemos llegado al mundo ideal en donde no hay que usar nada de minero energético, pero todavía está. Pero estas cifras muestran un buen desempeño de una empresa y sigue siendo reputación negativa y sigue el sector, como tú dices, como aparte y la percepción es mala. Si yo dije lo del 50% del PIB en La Guajira es 48, bueno, listo. 45. Te la valgo, 45. Te la valgo. 10,000 personas. ¿Cuánto es la población económicamente activa de La Guajira? La población económicamente activa de La Guajira pueden ser 300,000 personas. O sea que sí es muy poco con respecto al empleo, al porcentaje del empleo total.
Y ahora, yo Sí. creo que hay algo que es interesante hacerlo. Yo creo que hay que ayudar a montar actividades que sean intensivas en empleo. Es así. Eh, mira el contrasentido. 17.000 bachilleres. Y yo hiciera una pregunta, ¿y se quedaron esos bachilleres en La Guajira? Ese sería bueno hacer Bueno, ese seguimiento. De esos, sí, claro. de esos 17.000, ¿cuántos se quedaron en La Guajira? O simplemente volvieron bachilleres y salieron volando de ahí porque ahí no había nada más para hacer. Ojo, eso es bien Claro, pero importante. No basta con el bachiller estructural de Colombia, no del Cerrejón. Eso ya no es culpa del Cerrejón, eso es un tema del país. Pero se deberían haber creado industrias o actividades que atraparan a esos jóvenes y que los dejaran, que los atraparan en su misma Guajira. Eso es bien importante. Fíjate que valdría la pena hacer el seguimiento. ¿Dónde están esos 17.000 jóvenes? ¿Se vinieron para Bogotá a trabajar? Eso era lo que se trataba. Ahí tenemos otro problema. Mientras no haya un desarrollo armónico, pongo la palabra armónico, de la minería junto con los otros sectores económicos, pues va a terminar siendo como la niña pinchada y odiada del salón, ¿cierto? Y los demás muriéndose. Uno va a una zona del sur de La Guajira, aquí estamos hablando de La Guajira, podemos ir a Fonseca, podemos ir a San Juan del Cesar, podemos ir al Molino, podemos ir a Distracción, ¿cierto? Y vamos a encontrar que la gente le dice a uno, esta era un área rica en agricultura. Son unas tierras realmente feraces y muy, muy agrícolas y que prácticamente se extinguieron. Bueno, ahí hay un trabajo por hacer. ¿Por qué no revivir una agricultura? Es más, yo diría una cosa, esfuerzos que se hagan en ese sentido pueden terminar redundando en muy buena reputación, incluso por fuera de Colombia. Pero, insisto, si el PIG, por ejemplo, la mina Sífilis, la de Quinchía Risaralda, la mina de Miraflores, el famoso lío que en estos días funcionó el video de los mineros artesanales que el ejército les quemó hasta los ahorros. Sí. Leí el informe de Sífilis y decía que uno de los problemas que tenían era que la tasa interna de retorno del proyecto ya no era del 47% en dólares, sino del 20%. El 20% en dólares no está dando nada en este momento en el mundo. Entonces, si aquí no hacemos unas expectativas que sean razonables al contexto y a la realidad nacional y a estos problemas estructurales del país, yo me temo, Carolina, que vamos a estar pegados todavía de lo mismo. Que no es la idea, claro, y que no es la idea y que ya, pues que están aquí, son muchas las empresas las que han hecho muchos esfuerzos, de verdad, lo digo con conocimiento de causa, y que quieren hacer de verdad la tarea bien, hacer una tarea, ser armónico con el medio ambiente y que se puede hacer, que sí se puede hacer. Ahora, Aurelio, ya para cerrar, tú que eres gran tuitero y eres tendencia, generalmente eres tendencia en Twitter, o sea, tienes mucha actividad en redes sociales. Una percepción tuya de este factor nuevo en las comunicaciones reputacionales del tema de las redes. Como si ya dijimos que pues una cosa es la percepción allá en la comunidad, otra cosa puede ser nacional, pero generalmente eso, minería negativo, petróleo negativo, o sea, esa reputación y que hay un movimiento grande en redes sociales. ¿Qué pensarías tú o sea, tal vez como no sé si un consejo o sí, un consejo para decir ese manejo de las redes tan complejo, donde también hay muchas mentiras y muchos mitos que no son ciertos? Primero, hay más mentiras y más mitos que verdades. Muchas no, hay más mentiras y más mitos que verdades. De acuerdo. Las redes en Colombia están tomadas por unas barras bravas. Sí. Tú decías ahora que yo era tendencia, pero porque una barra brava de un lado me vuelve tendencia un día y otra vez me vuelve tendencia la otra barra brava del otro lado. Entonces, eso tampoco es que, digamos, me haga muy notable. Pero yo diría que obras son amores y no buenas razones. Si hay obras, no habrá mentiras que logren taparlo. Obras, la gente necesita obras. Es más, la ministra de Energía anterior y el doctor Rafael Pardo, lo he escuchado mucho y a algunas personas les escuché obras por impuestos. Bueno, ahí tienen un filón, pero para mostrar de verdad. Es que
si no se hacen proyectos paralelos a la minería, económicamente sostenibles y perdurables en el largo tiempo, yo veo con dificultad de que la gente cambie la percepción. No hay nada que cambie más la percepción que usted decir a la gente, yo le resolví el problema de la vida, de cómo vivir, de vivir bien a estas personas. Que no sean paños de agua tibia, que no sean programas asistenciales, que no sean asuntos de 1 o 2 años, que al final termina, porque también he visto una cosa que no me ha gustado mucho, y es que también les está gustando hacer política. Entonces vamos a meter de alcalde, ya no al corrupto que se gasta las regalías, sino al alcalde que va a ser amigo de la minera. Y eso sí yo diría que entran en un terreno, en una arena movediza, que les baja perfectamente el plano donde deben estar ubicados en las vidas locales y en las vidas territoriales de la nación y de los departamentos. Bueno, creo que hemos concluido, ¿no? Me encanta esta entrevista porque lo que te digo, siempre uno tiende como a reunirse con quienes estamos de acuerdo y con quien piensa igual a uno, y siempre es bueno ver pues las otras percepciones, los otros análisis que se hacen. Entonces, Aurelio, mil gracias, interesantísimo. Creo que podríamos hacer otra de otros temas porque es muy interesante como siempre. Gracias por la preparación, por los datos que nos diste, y pues seguimos en contacto. Muchas gracias a todos los que nos vieron esta entrevista, y esto es Al Centro. Gracias, Aurelio, por estar con nosotros. Carolina, a ti y a los amigos de Al Centro, pues un saludo y también un agradecimiento por tenerme en cuenta estos conceptos que ojalá les ayuden en el papel que ustedes juegan en el área empresarial y en la discusión, digamos, que hay que dar para que el país tenga un sector empresarial que realmente le ayude a salir adelante, y más ahora con tantas dificultades.